Algunas veces es necesario correr ciertos límites para evitar riesgos. Es necesario correr algunos límites para evitar riesgos. En algunos lugares peligrosos, usted tiene una baranda, pero antes de la baranda, si usted mira el piso, hay una franja de color amarillo que ya le está indicando que en ese lugar ya hay riesgo. Si usted pisa en ese lugar, ya hay riesgo. Por ejemplo, lo vemos muy comúnmente en las escaleras mecánicas que tienen una franja amarilla al costado. Y es importante saber correr los límites para no correr tantos riesgos. Hace unos años atrás iba manejando y al lado mío había un chofer con mucha experiencia. Y yo iba manejando y pensaba, que estaba manejando bastante bien, porque el chofer que venía al lado, veníamos conversando sobre diferentes temas y no me había dicho nada con respecto al manejo. Pero en cierto momento me dice, cometiste un grave error mientras ibas manejando, no sé si te diste cuenta. Y yo, para mí, estaba todo normal, no había hecho nada fuera de lo normal. Y me dice, pasaste por una cebra sin aminorar la velocidad. Le digo, pero yo miré para los dos lados, para las dos veredas, y no había nadie para cruzar. Me pareció que no era necesario frenar. Y me dice, sí, pero si aparece alguien de improviso, o alguien que quiere cruzar corriendo, o alguien que no viste, dice, podés lastimar a la persona, o si frenás de golpe, podés ocasionar un siniestro con el vehículo que viene detrás. Entonces, lo que te conviene hacer es cuando vos ves un cartel de cebra que siempre está unos metros antes de la cebra, lo que tenés que hacer es, ya cuando ves el cartel, aminorar la marcha. Y realmente esta enseñanza, desde hace muchos años, me sirvió para, ya cuando veo un cartel de cebra o cuando sé que hay una cebra en algún lugar, aminorar la marcha unos cuantos metros antes, para no tener que frenar de golpe. Y así corro el límite para no correr un riesgo. Y la verdad que el haber bajado la velocidad unos metros antes, en un par de oportunidades me ayudó, porque en un par de oportunidades me pasó de gente que venía muy rápido caminando y se largan a la cebra sin mirar, y de alguna manera me ayudó para evitar un accidente. Ustedes saben que en la Biblia aprendemos muchas cosas y también aprendemos a frenar antes para achicar los riesgos de tener accidente. La Biblia nos enseña a frenar antes para no tener que frenar de golpe ante un peligro. Y Jesús mismo nos enseña a minorar la velocidad antes que tener que frenar de golpe. Quizás pensemos, pero en la época de Jesús no habían vehículos como los que tenemos ahora, no habían cebras, no había este tipo de peligro. Pero Jesús nos enseña en nuestra vida espiritual a frenar antes para no tener que frenar de golpe. Jesús nos enseña en nuestra vida espiritual a no tener que llevar hasta la baranda para evitar el peligro, sino cuando ya vemos la franja amarilla, no pisar esa parte para evitar los riesgos. Y hoy quiero compartir 4 oportunidades en las que Jesús nos dice frena antes. No pises la raya amarilla antes de llegar a la baranda. Y Jesús lo hace con una expresión. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y en 4 oportunidades dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y en estas 4 oportunidades, Jesús lo que está haciendo es correr el límite. El límite estaba acá, pero yo te digo, correr el límite para acá, para no tener que frenar de golpe, para no correr tantos riesgos. El primer, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, Jesús nos enseña
aminorar la marcha cuando estamos por enojarnos con alguien, cuando estamos por ponernos molestos o muy molestos con alguna persona. En Mateo capítulo 5, versículo 21 dice: «Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego». ¿Cuál era el límite anterior? No matarás. Y Jesús dice, ni siquiera te enojes, ni siquiera le digas necio, ni siquiera le digas fatuo a tu hermano. Quizás alguno dirá, bueno, yo nunca voy a enojarme tanto con alguien como para quererlo matar. Nunca me voy a enojar tanto con alguien como para matarlo. Y es cierto. Estoy seguro que de los que estamos acá, ninguno se va a enojar tanto con alguien como para matarlo. ¿Pero alguna vez no te dio ganas de matar a alguien? ¿Nunca te dio mucha bronca a algo como para hacerle algún daño a la otra persona? ¿Nunca tuviste un sentimiento interior, ¿no? Pero muy interior, de decir, ojalá que le pase algo a esta persona? Eso es pecado también. Eso también es pecado. Eso también es algo que no está bien delante del Señor. Y es tan pecado delante del Señor eso, como el pecado de Caín, por ejemplo, de matar a su hermano. Yo a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Caín hubiera vivido en nuestra época? ¿Lo hubiera matado a Abel con las costumbres que tenemos nosotros? Y a veces me pregunto qué hubiera pasado conmigo o con vos si hubiéramos vivido en la época de Caín y Abel. Capaz que también matabas a Abel. ¿Se entiende? Entonces digo, es cierto, la mayoría de nosotros, ninguno de nosotros, nos enojaríamos tanto como para matar a alguien. Pero a veces hay sentimientos que nos llevan a algo tan pecaminoso como el matar a alguien. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El límite era matar. Pero Jesús corre el límite unos metros antes, nos pone una franja amarilla antes, nos pone un cartel para que frenemos antes y dice, pero yo te digo, ni siquiera te enojes contra tu hermano, ni siquiera te enojes contra tu prójimo. Frená unos metros antes, no esperes a llegar a la baranda, no pises la parte amarilla, ni siquiera pises la parte amarilla. A veces pienso cuánto nos falta todavía, ¿no? ¿Cuánto nos falta todavía corregir en nuestras vidas para hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos? Hace unos años atrás, un hermano se había enojado mucho por una broma que le habían hecho, pero se había enojado mal, muy mal se había enojado, por algo que era una broma y que no parecía como para enojarse tanto. Entonces, con otro hermano, que también éramos amigos de él, no solamente éramos hermanos en Cristo, éramos también amigos, fuimos y le dijimos, parece como que se te fue la moto, no era tanto como para enojarse tanto por esta broma que te hicieron. Y el hermano dijo, la verdad que no era para tanto, reconozco que no era para tanto. Pero el hermano, con mucha inteligencia, nos dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y nos citó la palabra de Dios como para justificarse de alguna manera. Y a veces nos pasa, ¿no? El espíritu está dispuesto como para no enojarme,
pero la carne es débil. Por eso me pasa que me enojo. Queridos, aprendamos a poner el límite donde lo pone Jesús. Aprendamos a frenar donde Jesús nos dice que frenemos. Ahora, Jesús no solo pone ese límite de ni siquiera te enojes contra tu hermano. También dice en el versículo 22, tampoco le digas necio a tu hermano. Tampoco lo insultes a tu hermano. Y esto es algo que tenemos que aprender también, a sacar completamente los insultos de nuestro vocabulario. Y quizás alguno puede decir, bueno, pero yo no insulto, yo no uso estos insultos que usa la gente común, la gente del mundo. Pero a veces solemos utilizar otros insultos que no son tan dañinos, que no son tan graves, pero que también son insultos. A veces, en lugar de insultar, le decimos alguna verdura. ¿Se entiende? Alguna palabra así como para que es en forma de insulto, pero que no es un insulto tan grave hacia la otra persona. Pero Jesús agrega otra cosa más. Dice, y cualquiera que le diga fatuo, no le digas fatuo a tu hermano. Estoy seguro que ninguno de los que estamos acá le dijimos nunca fatuo a nadie. De hecho, porque yo por lo menos ni sabía que existía la palabra. No sé los demás, pero yo por lo menos nunca le dije fatuo a nadie. Seguramente muchos de los que estamos acá tampoco sabíamos que existía la palabra, pero en otras traducciones, en lugar de decir fatuo, lo que dice es nadie maldiga a su hermano. Quizás nunca dijimos una maldición contra nadie, pero quizás alguna vez dijimos, ojalá que le pase lo mismo para que sepa lo que se siente cuando le hacen eso a uno. Ojalá que le pase para que él también tenga que pasar por esta situación. O como decía otro, ojalá nunca te pase. Pero en ese ojalá nunca te pase, estaba diciendo ojalá te pase. A veces pasa que decimos ojalá nunca te pase, pero en el interior está el deseo que te pase. Vimos entonces en este primer oíste que fue dicho, pero yo te digo que Jesús corre el límite. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo te digo, ni siquiera te enojes. Ni siquiera insultes. Ni siquiera tengas un mal pensamiento contra la otra persona. La segunda oportunidad en que Jesús dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo, tiene que ver con los temas sexuales. Jesús nos enseña a minorar la marcha cuando tenemos tentaciones sexuales. La Biblia es clara con respecto a estos temas. Dios considera pecados la fornicación y el adulterio. Y dice que son pecados contra Dios, pero son pecados también contra el propio cuerpo. Primera de Corintios 6:18 dice, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. No es un pecado solamente delante de Dios, sino que es un pecado que va contra uno mismo. Por eso es que Jesús pone este segundo oíste que fue dicho, pero yo te digo. Mateo capítulo 5, versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hace unos meses atrás alguien me decía, qué difícil es hoy para los adolescentes y para los jóvenes, con tantas tentaciones sexuales que hay por ahí. Y la verdad, debe ser difícil para los adolescentes y para los jóvenes.
y debe ser difícil para las jóvenes y los jóvenes, y para las adultas y para los adultos. Y debe ser difícil con tantas tentaciones sexuales para los adultos mayores y las adultas mayores. Y debe ser difícil para los solteros y las solteras. Y debe ser difícil para las casadas y los casados. Es que en esta época y desde ya hace unos años, lo que ha hecho Satanás es tratar de incentivar todo lo que tiene que ver con lo sexual para que podamos caer en este tipo de cosas. Y no solamente es para los adolescentes y los jóvenes, es para toda la sociedad. A veces pensamos solamente en los adolescentes y en los jóvenes, pero también los adultos y hasta los adultos mayores, ¿por qué no? Y hasta en los niños. Hoy por hoy, lo que se quiere enseñar en los cursos y lo que se quiere implementar en la educación, invita a erotizar ya desde pequeños a los niños, ya en la escuela, ya en la parte previa a la escuela. Y ya se trata de despertar todo esto en los niños. Y Satanás se ha dado cuenta que esta es una de las formas que tiene, invitando a las personas al sexo fuera del matrimonio, es una de las formas que tiene para alejar a las personas de Dios. Y todo lo que tiene que ver con el sexo y con la erotización de la sociedad se ha exacerbado en los últimos tiempos. Y Jesús nos enseña a no llegar a los límites. Jesús nos enseña con este oísteis que fue dicho, pero yo os digo, nos enseña a poner el freno antes. Y nos dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira con la intención de codiciar, ya adulteró en su corazón. Nos corre el límite, nos pone el límite unos metros antes. Nos dice, cuando ves el cartel, ya frená y no esperes a llegar a la cebra. Cuando empezamos a permitir que nuestros ojos pisen la línea amarilla, quedamos muy cerca de la baranda. Si no frenamos antes de la cebra, quizás tengamos que frenar de golpe y quizás en alguna oportunidad no podamos ni siquiera frenar. Por eso algunas veces el mirar, o quizás muchas veces, el mirar con un deseo de codicia nos puede llevar a caer. Y el Señor lo dice claramente, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Esto no quiere decir que nos vamos a sacar los ojos para evitar las tentaciones. Esto lo que quiere decir es, si te hace mal pasar por un lugar porque vas a ver a alguien, mejor no pases por ese lugar. Si te hace mal cuando vas en cierto horario a mirar la televisión porque vas a ver algo que te va a invitar a otra cosa, no lo hagas. Si te hace mal pasar por ciertas páginas de internet o ciertas cosas, no entres, frena antes. Busca ni siquiera prender la computadora o el celular o lo que sea en lo que llegamos a eso. O no pases por ese lugar donde quizás te sientas tentado a curiosear un poco más y a llegarte a alguna persona. No tengas esas conversaciones con tu compañero o con tu compañera de trabajo, si de repente eso te va a llevar hoy o mañana a tener una tentación con esa persona. No quiere decir que te tenés que sacar el ojo. Quiere decir que tenés que evitar esas cosas. Dios quiere que aprendamos también a poner los límites un poco antes, a frenar cuando ya vemos el cartel de la cebra. Y yo les digo, cuidémonos todos, no solamente los adolescentes y los jóvenes. Todos estamos expuestos en esto. El tercer oístes que fue dicho, pero yo te digo, está en el versículo 38 de Mateo capítulo 5. Mateo 5, 38, y este oístes que fue dicho tiene que ver cuando te entra el deseo de venganza.
cuando te entra el deseo de vengarte de algo. Y Jesús dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Cuál era el límite anterior? ¿Cuál era el límite anterior? Ojo por ojo y diente por diente. Ese era el límite anterior que estaba establecido. Ojo por ojo y diente por diente. Un mal que recibiste, alguien te hizo un mal, alguien te hizo un daño, estás autorizado por la ley a devolverle lo mismo. ¿Es justo o no es justo? Para mí es justo. Si te hizo un daño, vamos a ponerle un valor numérico, 5, vos podés devolverle un daño 5. Para mí es re justo eso. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa muchas veces es que naturalmente los seres humanos no devolvemos ojo por ojo. Devolvemos ojo y un poco más por ojo. Siempre queremos un poquito más. Que sufra un poco más el otro de lo que sufrí yo. ¿Y eso qué va generando? Una espiral hacia arriba. Por eso Jesús dice, no pienses en la venganza. Si te vienen deseos de vengarte, ¿qué puedes hacer? Poner la otra mejilla. Si te vienen deseos de vengarte de una persona, hace esto, poné la otra mejilla. Ahora, no quiere decir que estrictamente vayas a poner siempre la otra mejilla. Lo que dice es, si te vienen deseos de vengarte, poné la otra mejilla. Y ahí te van a pegar en la otra mejilla. ¿Y cómo va a ser el dolor? Doble, porque te pegaron en una y te van a pegar después en la otra. Entonces, para no tener un dolor doble, mejor no tengas deseos de vengarte. ¿Se entiende? De hecho, Jesús mismo no le gustaba pasar por situaciones difíciles, porque si no Jesús hubiera dicho, Señor, envíame dolores. ¿Jesús qué dijo cuando se iba a enfrentar al dolor? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No dijo, Señor, dame esta copa y 2 copas más de dolor, sino que dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. No le dijo que me castiguen más. Si es posible, pasa de mí esta copa. En otra oportunidad, cuando quisieron apedrear a Jesús, Jesús no se quedó ahí para que lo apedreen. ¿Qué hizo? Se fue de ese lugar. No es necesario poner la otra mejilla. Solamente tenés que poner la otra mejilla si te vienen ganas de vengarte. Entonces, ¿qué va a pasar? No te van a venir ganas de vengarte. ¿Se entiende? Sacá de tu mente la posibilidad de la venganza. Aprendamos a sacar de nuestra mente la posibilidad de vengarnos. Frená antes de que te vengan las ganas de vengarte, porque no te va a gustar poner la otra mejilla. El apóstol Pablo reafirma esto en el libro de Romanos. Y en Romanos capítulo 12, el versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Existe la venganza? ¿Existe? Existe. Este versículo, Romanos 12, 19, dice que existe la venganza. Vos no pienses en la venganza, pero existe la venganza. Ahora, ¿de quién es la venganza? De Dios. La venganza no es mía, la venganza no es tuya, la venganza es de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Cuando Dios dice, mía es la venganza, nos está diciendo a cada uno de nosotros, vos no pienses en la venganza. Soy yo el que tengo que pensar en la venganza. Cuando Dios dice, mía es la venganza, nos está diciendo, vos no preguntes por la venganza, porque mía es la venganza. Cuando Dios dice, mía es la venganza, nos dice, no te imagines la venganza,
porque mía es la venganza. Cuando Dios nos dice mía es la venganza, te dice, no te voy a decir cómo será la venganza, porque mía es la venganza. Y tampoco te voy a decir cuándo será la venganza. Así no te pones ansioso por ver la venganza. Sácate de la cabeza la venganza, porque para vos no existe la posibilidad de la venganza. Ahora, Dios te promete una cosa. Lo único que Dios te promete es que de alguna manera tu enemigo se va a poner colorado de vergüenza. Pero tiene que pasar algo para que tu enemigo se ponga colorado de vergüenza. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. En otra traducción, la última parte, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, así harás que le arda la cara de vergüenza. Años estuve tratando de averiguar qué quería decir ascuas de fuego, amontonará sobre su cabeza. Y la internet pudo lo que no había podido leer en otro lugar. La traducción en la Biblia con lenguaje actual dice, harás que arda la cara de vergüenza. El Señor no te promete que vas a ver la venganza del que te hizo un daño. Solo te promete que vas a verlo arder de vergüenza. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que mi enemigo arda de vergüenza? ¿Qué tengo que hacer yo? Si tiene hambre, darle de comer. Si tiene sed, darle de beber. Cuando le empezás a devolver a tu enemigo bien por mal, ahí es cuando recién vas a poder ver algo. Cuando devolvemos bien por mal, quizás alguno te diga, sos un paloma. Quizás alguno te diga, sos un tonto. Quizás alguno te diga, sos un nabo, haciendo referencia a lo que habíamos dicho antes. Pero Dios, ¿cómo nos ve? Como hijos ejemplares. No es fácil devolver bien por mal, pero es necesario devolver bien por mal. Tampoco está lo que decía otro amigo mío. Él decía, si le pasaba algo y alguien le hacía algo, él no respondía. Era muy cristiano en eso. Pero me miraba y me decía, carabela no chilla, pero junta bronca. Bueno, tampoco está bien, porque juntar bronca tampoco es bueno. Eso. Por eso Pablo agrega en el versículo 21, Romanos 12, 21, no seas vencido de lo malo. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Se puede vencer con el bien el mal? Cuando te vengan ganas de vengarte, frená. Cuando veas el cartel de la cebra, de la venganza, frená ya cuando veas el cartel, para no tener que frenar de golpe en la venganza. El último, oíste que fue dicho, pero yo os digo, está en el versículo 43 de Mateo capítulo 5. Mateo 5, 43, y dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este último oíste que fue dicho, pero yo te digo, el límite del que habla Jesús es el límite del odio. Dice, bueno, vos estabas autorizado a odiar a tu enemigo, porque dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Vos estabas autorizado a odiar a tu enemigo. Solo a tu enemigo podías odiar. Pero Jesús corre también ese límite y dice, no odies
a tus enemigos. No odies a nadie. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ahora, ¿por qué Jesús dice que no odiemos a nadie? La respuesta está en el siguiente versículo, en el 46. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y cuando habla de publicanos está hablando de pecadores. ¿No hacen lo mismo los pecadores? ¿No hacen lo mismo la gente común del mundo? Porque amar al que te ama, eso lo hace cualquiera. Odiar al que te ama hay que ser muy malo para eso. Pero amar al que te odia, eso es algo que hace la diferencia entre un cristiano y una persona común del mundo. Y en el versículo 47 dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Hasta con el saludo Jesús dice lo mismo. Ahora yo creo que acá el Señor lo dijo de una manera especial lo del saludo. No, para mí no entraba ahí el saludo, pero el Señor lo agregó, lo del saludo. Porque hasta el versículo 46, si terminaba en publicano, ya estaba bien. Pero yo no sé por qué el Señor agregó, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Y yo digo, ¿por qué el Señor agregó lo del saludo? Y empecé a razonar y a darme cuenta que yo creo que esto es algo profético que el Señor nos mandó en aquella época para nuestra época. Porque algunas veces me ha pasado que algunas personas mismos de la iglesia me dicen, no, porque tal persona no me saluda. Porque tal, cuando me acerco, no está dispuesto a saludarme. Y mire que me ha pasado muchas veces, y no me ha pasado solo acá, me ha pasado también en otras congregaciones. Y yo siempre respondo de la misma manera. Con este versículo, si al otro le cuesta saludarte, si el otro no te quiere saludar, ¿cuál es la mejor solución? Ir y saludarlo a uno mismo. Entonces, ¿qué puede pasar? Que vayas y lo saludes. Pero capaz que el próximo domingo tampoco está dispuesto a saludarte. Entonces, ¿qué vas a hacer el próximo domingo? Lo vas a saludar otra vez. Pero no solamente lo vas a saludar más efusivamente. Y capaz que el otro domingo tampoco está dispuesto a saludarte. ¿Y qué vas a hacer el otro domingo? Lo vas a saludar y le vas a preguntar por la familia. ¿Y cómo marchan tus cosas? ¿Y cómo van? Y quizás en esa semana podés orar por él. Y al otro domingo, cuando le cueste saludarte, le vas a decir, ¿cómo andás? ¿Cómo anda tu familia? Estuve orando por vos esta semana. En 4 domingos solucionas el tema. Capaz que lo solucionaste en el primer domingo. Pero volviendo a la primera parte, esto es un agregado que le hizo Jesús a este capítulo. Eso no iba, pero Jesús lo agregó. Pero vamos a volver otra vez a la parte anterior, a la parte de los que no nos caen bien. Entonces dice, amad a vuestros enemigos. Ahora, ¿cómo se hace para amar a los enemigos? ¿Cómo se logra amar a los enemigos? Dice el versículo 44, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Yo te aseguro que cuando empezás a bendecir al que no le caes bien, cuando empezás a hacerle bien al que no te ha tratado bien a vos, cuando orás por los que no fueron justos contigo, el Señor empieza a transformarte a vos y no al otro. Y empieza a hacer una transformación en vos. Y ya vos no vas a sentir cosas negativas hacia el otro. Nos puede pasar que personas del mundo, a veces son personas de nuestro trabajo,
a veces son nuestros propios jefes, a veces son compañeros de trabajo, a veces son vecinos, a veces son compañeros de estudio. Yo te aseguro que cuando nosotros empezamos a bendecir a los que nos maldicen, a hacer bien a los que nos aborrecen y a orar por los que nos ultrajan y persiguen, quizás el otro siga igual, pero en vos empieza a haber una transformación para empezar a verlo de diferente manera al otro. Ahora, en esto hay que ser perseverantes. En esto hay que ser perseverantes. No es que una vez lo vas a hacer o 2 veces lo vas a hacer. Hay que ser perseverantes y hay que hacerlo durante un tiempo. Miren, hace un tiempo, unas pocas semanas atrás, alguien de esta congregación me dio una de las más grandes lecciones que he recibido en los últimos tiempos. En una reunión entra una persona que yo no conocía y que era la primera vez que entraba. Y una de las personas que estaba en la reunión se dio cuenta. Y cuando esta persona estuvo un rato en la reunión, habló con alguien de la congregación y se fue antes que terminara la reunión. Cuando terminó la reunión, esta persona viene y me dice, esa persona que había entrado, cuando yo era adolescente, me hizo cosas muy feas y fue muy malo conmigo. Y sin embargo yo en estos últimos tiempos estuve orando por él. Y estuve orando para que por lo menos Dios le diera la oportunidad de escuchar su palabra. ¿Y saben lo que pasó? Estuvo en la reunión, escuchó la palabra de Dios. Una enseñanza enorme, porque las cosas que había recibido de esta persona habían sido muy negativas. Y para mí fue una lección impresionante. No sé si yo hubiera sido capaz de orar por esa persona. Si amáis a los que os aman, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los pecadores? Podés seguir haciendo lo que hace la gente común, pero no pienses que Dios va a hablar en tu corazón. Si seguimos haciendo lo que hace la gente común, amar a los que nos aman y no amar a los que no nos aman, no pienses que Dios va a hacer algo en tu corazón. O podés hacer lo que nos enseñó Jesús. Y ahí vas a empezar a disfrutar lo que Dios va a hacer en tu interior, lo que Dios va a hacer en tu vida. 4, oísteis que fue dicho, pero yo te digo. 4 cosas que el Señor nos dice, oísteis que fue dicho, pero yo te digo. Aminorá la velocidad cuando te estés por enojar. Aminorá la velocidad cuando tengas tentaciones sexuales. Aminorá la velocidad cuando quieras vengarte. Y aminorá la velocidad con los que no te caen bien. ¿Saben qué? A mí me llama la atención, siempre me gusta estudiar el contexto de cada una de las cosas que dice el Señor. Y a mí me llama la atención el contexto de cuando Jesús dice esto. Este pasaje forma parte del Sermón del Monte y está narrado en Mateo capítulo 4 y capítulo 5 y en Lucas capítulo 6. Y en Lucas capítulo 6, miren qué hizo Jesús ese día. En aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios en lo alto del monte. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, supongo que del monte, en un lugar llano del monte, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud. Dice que la noche anterior Jesús subió al monte y pasó la noche orando. Y el versículo 17 dice que descendió con los discípulos, con los 12, y ahí se encontró con una gran multitud. Estas enseñanzas eran revolucionarias para la época de Jesús. Estos 4 oíste que fue dicho, pero yo te digo. Fueron revolucionarias para la época de Jesús y son revolucionarias
Hoy son revolucionarias. Hoy los mismos cristianos las escuchamos. Y como dije al principio, qué lejos que estamos a veces de todo esto, ¿no? Y yo creo que Jesús se preparó tanto en oración, antes de dar estas enseñanzas, por lo que significaban estas enseñanzas. Nosotros tenemos que aprender a poner en práctica estas enseñanzas. Porque como decía mi amigo, el que les dije al principio, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En estas 4 cosas, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso es necesario correr los límites. No llegar hasta la baranda, ya no pisar siquiera la raya amarilla. Frenar antes, ya cuando veo el cartel de cebra, y no esperar a frenar en la cebra. Aprendamos, hermanos, a hacer lo que el Señor nos dijo. Cuando nosotros aprendemos esto, el primero que va a sentir algo en su interior voy a ser yo. Cuando ponemos en práctica esto, los primeros favorecidos somos nosotros. Y sin esto, nosotros no vamos a transformar la sociedad. Es cierto que nunca vamos a transformar la sociedad, pero nosotros podemos transformar lo que está en nuestro alrededor y lo que está en nuestro entorno. Y podemos dar testimonio con nuestra conducta. Podés seguir haciendo lo que hace la gente común, pero no esperes que Dios sobre en tu corazón. O podés hacer lo que Jesús nos enseñó y vas a disfrutar lo que Dios va a hacer en tu interior y vas a ver cómo se va a transformar tu entorno. Señor Jesús, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por lo revolucionario que fueron tus enseñanzas y lo bien que nos hacen a nosotros y que nos hacen nuestra vida, Señor. Padre eterno, gracias por tu gran amor. Sin amor no se puede hacer esto, Señor, por eso te pedimos que nos ayudes a tener más amor. Sin paciencia no se puede hacer esto, por eso te pedimos que nos des paciencia. Sin sabiduría e inteligencia espiritual no se puede hacer esto. Por eso te pedimos que nos des inteligencia espiritual. Y danos fuerza, Señor, para hacerlo. Ayúdanos a transformarnos nosotros mismos en lo que vos querés que seamos. Ya somos hijos tuyos, pero vos querés que sentamos un paso más. Y ayúdanos a transformar a los que están alrededor nuestro a través de nuestro testimonio. Gracias, Padre, por tu palabra, y aunque a veces es difícil y aunque a veces nos pone una carga en nuestros hombros, sabemos que cuando llevamos esa carga, terminamos bendecidos por vos. Gracias por todo, Dios. En el nombre de Jesús, amén.